Hola a todos y bienvenidos como siempre a otra historia de película, dedicado como siempre para todos aquellos amantes de las historias basadas en hechos reales. Pues bien, antes de empezar con el video de hoy, quiero agradecerles a todos por su apoyo y sobre todo darles la bienvenida a los nuevos suscriptores. Bienvenidos a la familia. Bueno, hoy les contaré la historia de los 16 hombres que sobrevivieron y soportaron el accidente, las heridas, una avalancha y mucho más durante 72 largos días. Su historia conmovió al mundo. Algunos bautizaron el desastre como la tragedia de los Andes, otros lo vieron como un milagro. Los duros testimonios de los supervivientes dieron pie a distintos libros, documentales y hasta se llevó a la gran pantalla con diferentes películas, como Supervivientes de los Andes de 1976, dirigido por el director cubano René Cardona. Viven de 1993 por el director estadounidense Frank Marshall. Y ahora recobra actualidad con la película La Sociedad de la Nieve de 2023, la nueva película por el director español Juan Antonio Bayona. Si aún no has visto ninguna de estas películas, ya te advierto que este video contiene spoiler de toda la historia. Sin más que decir, comenzamos con otra historia real. El Club All Christians se fundó en 1962 con el fin de ayudar a aquellos alumnos que terminaran sus estudios en el Colegio Estela Maris de Montevideo, Uruguay, y así no abandonasen el rugby, que entonces era el deporte que más se practicaba en esta escuela. Con los años, este deporte llegó a ser muy popular en Uruguay. El primer equipo de los All Christian con emblema llegó a ser uno de los mejores del país. En 1968, 6 años después de su fundación, ganaron el Campeonato Nacional de Uruguay. Posteriormente, este logro se volvió a repetir 2 años más tarde, y en 1971 decidieron enfrentarse a los equipos de Chile. El equipo All Christian estaban compuestos por jóvenes de entre 17 a 22 años, jóvenes que estaban en plena juventud con ganas de comerse el mundo. Pero para que el vuelo a Chile no les costara tanto dinero, contrataron los servicios de un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya. Allí, el equipo uruguayo ganó un partido y perdió otro. A su vez, pasaron unas buenas vacaciones en Chile, ya que para muchos de los pasajeros era la primera vez que salían de su país, así que este viaje fue muy emocionante y exitoso. Tanto es así que a su regreso a Uruguay, el equipo ya estaba organizando el mismo viaje para el próximo año. Un año después, en 1972, el equipo uruguayo de rugby estaba nuevamente planificando el segundo viaje a Chile para disputar un partido de exhibición contra All Boys Club chileno. Solo que había un pequeño problema. Para realizar este viaje tenían que completar las 40 plazas que el avión ofrecía. El precio total de las plazas era de $1,600, pero si se completaban todas las plazas, solo les costaría unos $40 por cabeza ida y vuelta. Así que rápidamente se corrió la voz de que el viaje podría ser cancelado. Los jugadores tuvieron que pasar la voz a los familiares, amigos y simpatizantes del equipo. Esto ayudó a completar todas las plazas. El viaje estaba decidido. La mayoría de los pasajeros eran jóvenes de familias acomodadas. Así, el jueves 12 de octubre de 1972, los pasajeros del avión doble turbohélice de la Fuerza Aérea Uruguaya, el avión con el vuelo 571, despegó del aeropuerto de Carrasco en dirección a Santiago de Chile, con 40 pasajeros y 5 tripulantes, siendo en total 45 personas. El comienzo de una tragedia. La aeronave estaba pilotada por el coronel Julio César Ferradas, un experimentado piloto de la Fuerza Aérea, y acompañado por el copiloto, el teniente coronel Dante Héctor Lagurara,
A su cargo estaban los 40 pasajeros, entre ellos los 19 miembros del equipo. Sin embargo, las malas condiciones climatológicas obligaron a los pilotos a cambiar el rumbo del vuelo. Así que de emergencia, esa noche tuvieron que aterrizar en el aeropuerto de Mendoza, Argentina. A la mañana siguiente, la previsión meteorológica no había mejorado, pero aún así, los pilotos decidieron despegar, quizás porque creían que era un trayecto corto, pero al parecer el vuelo contenía ciertas dificultades, porque requería un ascenso muy rápido para salvar la altura de la cordillera andina y una vez superada esta, descender rápido para poder alcanzar sin contratiempos la pista de aterrizaje. Una terrible decisión. La mañana del viernes 13 de octubre de 1972, el avión levantó vuelo. Aunque solo se veían nubes, los pilotos creían que el trayecto era el correcto, pero no pudieron ascender a la altitud necesaria para sobrevolar directamente la cordillera de los Andes, por lo que los pilotos optaron por una ruta en forma de U, en la que pudieran volar más bajo a través de un paso de montañas, pero montañas cubiertas de nubes densas. Cuando creían que habían logrado salvar los elevados picos de los Andes, empezaron el descenso, pero al recuperar la visibilidad de aquellas nubes densas, se dieron cuenta de que en realidad estaban volando a escasos metros de las enormes cumbres nevadas, atestadas de colinas rocosas. En medio de una tormenta que atravesaban las montañas, tanto piloto y copiloto pierden el control del avión impactando en una de las montañas. Primero perdieron un ala y posteriormente la otra. Fue tan brutal el impacto que finalmente el avión se partió en dos y la cola, junto con los pasajeros que iban sentados en esa parte del avión, fue despedida a cientos de metros, donde desafortunadamente fallecieron 13 personas debido al terrible choque. A la mañana siguiente fallecieron otros 4. Por otra parte, la parte delantera del avión se deslizó a toda velocidad por la ladera helada de la montaña hasta detenerse bruscamente en una zona cubierta de nieve. Llegando a sobrevivir en ese momento 28 personas, que sufrieron heridas de diversa consideración. 2 de los supervivientes que tenían formación médica se apresuraron a atender a los heridos. Los supervivientes afrontarían entonces una lucha por saciar su sed y su hambre. Aquel panorama era terrorífico. La primera noche a la intemperie, los supervivientes tuvieron que soportar temperaturas de 30 grados bajo cero. El frío extremo, el pánico, el dolor, la desorientación, los cadáveres que se acumulaban dentro del avión y los lamentos de los heridos más graves dibujaban una situación extrema con la que los supervivientes iban a tener que convivir, aunque no todos lograrían superar las heridas ni la dureza de las circunstancias. Nadie está preparado para esta odisea. Con el paso de los días, la poca comida iba terminándose y el rescate no llegaba. Finalmente, los supervivientes utilizaron el metal de los restos del avión para construir un dispositivo que derretía la nieve y lo convertía en agua utilizando la luz solar. Se podría decir que agua no les faltó, pero su suministro de alimentos era limitado. Aquellos primeros días compartieron tan solo algo de chocolate y galletas, con un poquito de pescado y vino. Pero sus esperanzas parecieron derrumbarse definitivamente el 23 de octubre, 10 días después del accidente. Cuando escucharon por la radio del avión, que por fortuna aún funcionaba, se enteraron que la búsqueda se había suspendido y que solo se retomaría a finales de enero durante el deshielo para recuperar los restos del avión y los cuerpos sin vida de sus ocupantes. Los daban por muertos.
Verse abandonados y que el mundo entero los diera por muertos resultaba absolutamente abrumador. A partir de ese momento, Gustavo Nikolic se dio cuenta que estaban abandonados a su suerte y comentó al grupo que tenían que organizarse si querían sobrevivir, porque nadie más lo haría. Y así lo hicieron. Su inquebrantable determinación de salir de allí por sus propios medios y encontrar ayuda era tal que al día siguiente planearon realizar varias expediciones cortas para ponerse a prueba. 3 de los que se consideró que estaban mejor preparados partieron en busca de la cola del avión, aunque tuvieron que volver con síntomas de congelación. Pero eso sí, lograron encontrar un botiquín que les serviría de mucho para ayudar a los heridos. Lo que mantuvo al grupo con vida los primeros días fue su capacidad de organización y la decisión de trabajar por un objetivo común. Cada uno cumplía una función específica. Roy Harley se encargó de las comunicaciones, Gustavo Cervino de la parte sanitaria, José Luis Inciarte contaba historias para mantener el ánimo. Pero no todos estaban de acuerdo. Es el caso de Fernando Parrado. En el accidente había fallecido su madre y su hermana, y tras haber estado 3 días en coma, quería marcharse de allí lo antes posible. Preocupados por su situación, el resto de supervivientes le dijeron: tenemos que organizarnos, preparémonos, hacer guantes, lentes, bastones, cuerdas. A partir de entonces, reservaron las mejores raciones de comida para quienes salieran en busca de ayuda. Fabricaron raquetas para los pies y con los cojines de los asientos confeccionaron sacos de dormir. Aquellos jóvenes con el ánimo de sobrevivir, que apenas tenían de entre 17 a 22 años, organizaron una sociedad solidaria en la que todo pertenecía a la comunidad, a la que llamaron la Sociedad de la Nieve. Las normas aparecían por sí solas. La primera norma, que nunca fue escrita, pero no se podía romper, era que estaba prohibido quejarse. No te podías quejar. Al que se quejaba, no le hablaban, no le daban agua, no le daban de comer, no le masajeaban los pies, solo hasta que decía perdón y empezaba de nuevo. Esto para hacerle entender al que se quejaba que el resto también pasaba frío. Todos tenían hambre, todos tenían miedo, todos esperaban reencontrarse con sus familiares. Solo nombrar a una madre, decir tengo frío o decir algo que era redundante era algo negativo. No hay más comida. Cuando salían del maltrecho fuselaje que era su refugio, su única visión era un desierto blanco de nieve a casi 3.500 metros de altitud. Estaban rodeados de picos nevados, cimas volcánicas sin rastro de vida animal o vegetal. Para colmo, el fuselaje del avión también era blanco, lo que dificultaba aún más las labores de búsqueda. En 2 ocasiones vieron cómo les sobrevolaba un avión, y una oportunidad incluso creyeron que los habían localizado. Exultados de alegría se comieron algunas de las pocas provisiones que aún les quedaban, pensando que al día siguiente serían rescatados. Pero cuando se dieron cuenta de que nadie los había visto, no dejaron que la terrible decepción les hiciera perder la esperanza de que pronto alguien vendría a rescatarles. Los días iban pasando, la comida empezaba a escasear y los supervivientes cada vez estaban más débiles. Los intentos por encontrar algo de alimento los llevaron incluso a comerse la pasta dental y a elaborar un té de tabaco con los cigarrillos. El hambre era tan apremiante que incluso abrieron los asientos del avión esperando encontrar paja, aunque no había nada allí que los pudiera aportar algo de energía. La decisión que marcó sus vidas para siempre. Finalmente, una decisión marcaría un antes y un después en la vida de aquellos hombres a los que la fatalidad había conducido a aquella situación tan extrema, con un solo objetivo en mente: el de sobrevivir. A esto uno de ellos sugirió que una de las pocas opciones que les quedaba era obtener las proteínas que necesitaban de la carne de los cadáveres de sus amigos y familiares. Todos eran católicos y aquella decisión los obligaba a enfrentarse a un dilema espiritual muy profundo y difícil. Tuvieron que tomar esa decisión. Fue aceptada rápidamente por todo el grupo. Hicieron un pacto. Si alguno fallecería, su cuerpo estaba a disposición del grupo.
abandonados a su suerte. Convencidos de que gracias a esta dramática decisión podrían conseguir sobrevivir hasta que los equipos de rescate dieran con ellos, los debilitados supervivientes decidieron empezar a cortar finas lonchas de carne, grasa o músculos de los cuerpos. Empezaron por la tripulación, pero cuando se dieron cuenta de que no iba a ser suficiente, decidieron que también debían hacerlo con sus seres queridos. Por muy desagradable que aquello fuera, se convencieron de que era la única manera de poder salir con vida de esa terrible situación, y posteriormente acabaron por comerse las vísceras. Mientras el grupo seguía planeando una forma segura de buscar ayuda, el día 16 se enfrentaron a otro percance mortal. La noche del 29 de octubre, 2 avalanchas se precipitaron montaña abajo y el fuselaje quedó sepultado por la nieve con todos dentro. La muerte les rondaba todo el tiempo. Se quedaron sepultados sin oxígeno. 3 de ellos quedaron sus cuerpos medianamente descubiertos. Y su desesperación con el miedo de quedarse solos, empezaron a escarbar la nieve para ayudar a sus compañeros. Algunos ya no respiraban. 8 de los primeros supervivientes fallecieron en la avalancha, que para ese entonces solo quedaban 26 personas. Le pedíamos a Dios desde lo más profundo de nuestro ser que este día no llegara. Pero ha llegado y tenemos que aceptarlo con valor y fe. Y fe es que si los cuerpos están ahí es porque Dios los puso. Y si llega el día en que yo pueda ayudar a mis amigos con mi cuerpo, lo haría con mucha alegría. Este fragmento de la carta lo escribió Gustavo Nikolic a su madre y a su novia antes de fallecer. Así es, aquel mismo muchacho que tras oír por la radio que ya no serían rescatados hasta después de los deshielos y animó a sus compañeros a organizarse para sobrevivir, había fallecido en la avalancha y su cuerpo estaba a disposición de sus compañeros. Una comunidad dividida. Dentro de esta comunidad se dividían en diferentes grupos, donde estaban los expedicionarios, que eran Fernando Parrado, Roberto Canessa y Antonio José Vicentín, quienes físicamente y mentalmente se preparaban para andar un largo camino en busca de ayuda. También estaban los trabajadores, que eran los que organizaban para que los expedicionarios pudieran prepararse y salir a buscar ayuda. Por otro lado, estaban entre 3 o 4 personas los considerados como jubilados, que eran personas que pudiendo hacer cosas no las hacían. Eran considerados un poco parásitos, personas que se abandonaron y aceptaron su destino de morir en aquellas heladas montañas. Personas que habían perdido la fe. Más tarde, Carlos Páez, uno de los supervivientes, en una entrevista comentó una anécdota. A mí me tocó hacer una cruz de más o menos 40 metros de largo en la nieve y mantener esta cruz lo más hondo posible para que el efecto sol mantuviera la sombra por si pasaba un avión y divisara aquella señal. Y así, cada día tenía que estar pendiente de sacar la nieve de la zanja. Para ello, me fabriqué una especie de arado, pero en una ocasión, al querer perfeccionar este método, le pedí a uno de los jubilados para que se sentara en el arado para dar peso. Y la imagen me pareció patético, ya que vi que aquella persona solo servía para dar peso. Sobrevivir para contarlo. Así, el 12 de diciembre, día 61 de su calvario, Fernando Parrado, Roberto Canessa y Antonio José Vicentín salieron en busca de ayuda, decididos a no morir en aquellas montañas heladas. Porque escuchar que te dan por muerto, que ya no estás y que el mundo sigue sin ti, quita el dilema de si esperar el rescate o salir a caminar, comentó más tarde Roberto Canessa.
Pero unos kilómetros después de tanto andar, Antonio José Vicentín se lastima y regresa al avión con sus compañeros. Y los otros dos decidieron seguir a toda costa. En Uruguay, la mayoría los daban por muertos, pero un hombre estaba muy seguro en su interior que aquel avión mantenía sobrevivientes. Carlos Páez Vilaró, padre de Carlos Páez, en ningún momento dudó que su hijo seguía con vida y no paró de buscarlo pese a que las autoridades habían cesado con la búsqueda. Tras el accidente, se trasladó a Chile para organizar expediciones para salir a buscar hacia diferentes puntos de la cordillera. Pero a medida que pasaban los días, sus fuerzas también se estaban agotando, al igual que su fe. Aún así, no cesó en su búsqueda. A los 6 días del fatal accidente, al padre se le comunicó que había una persona que le podría ayudar. Ese hombre era Sergio Catalán, un arriero chileno que vivía en una humilde casa en las montañas de los Andes junto a su esposa y sus 9 hijos. Era un experto y conocedor de aquellas zonas. Sin pensarlo 2 veces, el padre fue a visitar a aquel arriero para que pudiera ayudarle a buscar por la zona. Pero al llegar a la casa de Sergio Catalán, se encontró solo con la hermana y le dijo que su hermano no estaba por cuestiones de trabajo y que regresaría en unos días. Aquel padre no pudo conocer quizás a la única persona que le podría ayudar. Un héroe en medio de las montañas. Tras 10 días de marcha, de haber ascendido picos de más de 4.500 metros de altura y de haber caminado quién sabe cuántos kilómetros en pésimas condiciones y sin apenas comida, los 2 jóvenes por fin vieron a un hombre montado a caballo. Era Sergio Hilario Catalán Martínez, aquel mismo arriero chileno al que un padre estaba buscando hace 2 meses atrás. Así es, había pasado 72 días desde aquel trágico accidente. Los 2 supervivientes, Fernando Parrado y Roberto Canessa, habían logrado contactar con el primer hombre que los ayudaría. Pero debido al fuerte sonido del río que se interponía entre ellos, Roberto Canessa dijo que no pudieron oírle. Sin embargo, sí oyó al arriero Sergio Catalán decir la palabra mañana. Era aproximadamente las 6 de la tarde. Estaba oscureciendo. No pudo ayudarles en ese momento, así que les indicó que volvería al día siguiente. A las 6 de la mañana, afortunadamente, el hombre y sus 2 hijos de 11 y 15 años regresaron y tiraron a Fernando Parrado una piedra con papel y un lápiz al otro lado del río. Fernando Parrado escribió un mensaje que acabaría cambiando su destino y el de sus compañeros supervivientes. Vengo de un avión que cayó en las montañas. Soy uruguayo. Hace 10 días estamos caminando. Tengo un amigo herido arriba. En el avión quedaron 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo. No tenemos comida. Estamos débiles. ¿Cuándo nos van a buscar arriba? Aquel gran hombre se convirtió en el primer hombre que contactó con los supervivientes. E inmediatamente el arriero los llevó hasta su finca donde esperaron a los equipos de salvamento. Por fin estaban a salvo. Y Sergio Catalán, el arriero, viajó más de 10 horas a caballo para alertar a las autoridades. Lo bueno de la historia es que las autoridades no dudaron en la historia del hombre, ya que hasta ese entonces muchas versiones falsas habían surgido y pronto llegaría el rescate para el resto de supervivientes. El fin de la búsqueda. Faltando 3 días para las fiestas navideñas en diciembre de 1972, Carlos Páez Vilaró, aquel padre que aún se encontraba en Chile con la esperanza de encontrar a su hijo, recibió una llamada donde le informaban que habían aparecido sobrevivientes. A Fernando Parrado Dorgay, el primer sobreviviente del avión caído en la cordillera hace ya más de 2 meses, que tuvo contacto con el arriero Catalán. Seguidamente le mencionaron varios nombres de los supervivientes, mientras él iba escribiendo cada nombre en un papel, llegando al nombre número 15. El último nombre que le dijeron fue el de Carlos Páez, su hijo. Sí, su hijo había sobrevivido. En medio de aquella alegría y júbilo,
el mismo Carlos Páez Vilaró, padre, fue quien informó a Uruguay a través de la radio el nombre de los supervivientes. El resto de supervivientes que aguardaban en el avión el regreso de sus compañeros vivió aquella situación en medio de la angustia, la esperanza y el miedo. Pegados a la radio, no hacían más que sintonizar emisoras para saber si la expedición había tenido suerte. Al 10º día de su partida, oyeron a través de la radio los nombres de Fernando Parrado y Roberto Canessa. Sí, aquellos dos valientes lo habían logrado. Lloraron y saltaron de alegría con las pocas fuerzas que les quedaban. Y aquel hombre que realizó un acto tan valiente logró salvarles la vida. Y que fue el primer hombre que pudo tomar contacto con los sobrevivientes del avión. Cuéntenos cómo fue ese momento. ¿A dónde iba usted? Yo venía caminando. Primero cuando yo los vi, iba a juntar el ganado. Después, pero yo pensé que era gente que andaba turisteando, ¿no? Después cuando ya los veo que se aproximan corriendo, que corrían y se caían para acercarse a donde ya podían gritarme a mí. Entonces vine yo, me paré y me hacían con las manos, pero yo no lo entendía que era lo que los decían. Sergio Catalán volvió con el ejército, con helicópteros, con equipos de rescate y 16 personas habían sobrevivido a aquel terrible accidente. Lo habían conseguido. Finalmente llegaron los helicópteros de rescate. A bordo, uno de ellos, Roberto Canessa, que dirigió a los incrédulos pilotos que nada más de llegar a la zona del accidente vieron a un grupo de jóvenes levantando los brazos y abrazándose. La pesadilla por fin había llegado a su fin. Pero tampoco fue tan fácil el rescate, ya que a los helicópteros les costó aterrizar en la zona, así que ese día fueron trasladados solo 6 personas, y al día siguiente fueron rescatados los 8 restantes, consiguiendo salir los 16 supervivientes el 23 de diciembre de 1972. Acusados pero siempre unidos. Alipio Vera, reportero de Televisión Nacional de Chile, fue uno de los primeros en llegar al lugar y relató en el documental. Estaban muy débiles, sus voces apenas eran audibles. Era increíble ver a gente que eran jugadores de rugby, que eran bastante fuertes y que ahora estaban casi esqueletos. Tras ser rescatados, los supervivientes fueron tratados de varias enfermedades, entre ellas desnutrición y una carencia grave de vitamina C en la alimentación. Pero tras este rescate surgieron muchas preguntas, entre ellas, ¿cómo habían logrado sobrevivir sin alimentos? ¿Cómo pudieron sobrevivir ustedes? ¿De qué se alimentaban? Bueno, sobre ese tema, nosotros nos cedían los alimentos para que estuviéramos fuertes a los que hacíamos las excursiones, y fue realmente racionar a muerte. Los demás comían poquísimo, no había casi comida. Cuando empezó a correr la voz de que los supervivientes se habían comido a los fallecidos, el mundo quedó impactado. De inmediato empezaron las duras críticas hacia ellos, tanto por la prensa como por la sociedad. Pero los supervivientes se dirigieron a los medios de comunicación como un frente unido. A algunos les pareció bien, a otros mal, pero a mí me da igual, afirmó Roberto Canessa. No tienen ningún derecho a juzgarnos. Rápidamente los titulares sensacionalistas se desvanecieron y muchas figuras públicas, incluido el Papa, expresaron su simpatía por su lucha. Confiábamos los unos en los otros, luchamos los unos por los otros, afirma Fernando Parrado frente a la cámara. Así que esta es una historia de rugby. El rugby me salvó la vida. Carlos Páez Vilaró, aquel padre que tanto había buscado a su hijo, por fin pudo volver a abrazar a su hijo. Estaba feliz, pero también triste porque otros padres no tuvieron la misma oportunidad.
Además, cada vez que recuerda de lo cerca que estuvo para encontrar mucho antes a su hijo con la ayuda de aquel arriero chileno, el corazón se le llena de tristeza. ¿Se acuerdan de la carta que escribió Gustavo Nikolic, donde manifestaba que ponía en disposición su cuerpo tras su fallecimiento para alimentar a sus compañeros? Pues bien, la carta fue entregada a su familia por Gustavo Cervino, donde lograron ver la muestra, el pacto de vida y amor al que llegaron aquellos jóvenes a los que no importó ofrecer sus cuerpos sin vida a sus compañeros para ayudarles a sobrevivir. Y aquel hombre sencillo que había aparecido para rescatarlos y había recorrido más de 10 horas para informar de los supervivientes a lo largo de los años, fue homenajeado cientos de veces como un gran héroe, admirado como un gran ejemplo y visitado por los supervivientes, quienes siempre le mostraron su agradecimiento. Sergio Hilario Catalán Martínez falleció el 11 de febrero de 2020 a los 91 años, dejando a 9 hijos y nietos muy orgullosos de su padre y abuelo. Vida después de la tragedia. Los All Christians nunca llegaron a jugar contra los chilenos All Boys, aquel partido de rugby de octubre de 1972, pero se lo hicieron en los años siguientes. Ambos equipos, también los veteranos que iban a participar en aquel entonces, se reúnen en la llamada Copa de la Amistad para conmemorar aquella fecha que los marcó para siempre. En la actualidad, muchos de los supervivientes siguen juntos, reuniéndose de vez en cuando. Javier Mentol falleció en 2005 a consecuencias de un cáncer. José Luis Inciarte, uno de los líderes del grupo, falleció en julio de 2023 a los 75 años, después de una larga enfermedad. Eso sí, con la ayuda del director, tuvo tiempo de asesorar y ver la película La Sociedad de la Nieve antes que nadie, siendo conscientes de su delicado estado de salud. No obstante, a los 14 restantes se les ha podido ver en mayor o menor medida. Roberto Canessa, el jugador y estudiante de medicina que contaba con apenas 19 años, fue clave a la hora de buscar ayuda, pero también atendiendo a sus compañeros heridos. Una experiencia que le ayudó a seguir con su carrera y especializarse en cardiología infantil, además de haber ganado hasta 3 premios nacionales de medicina en su país y formó una familia con su novia de toda la vida. Fernando Parrado, él fue uno de los más afectados por el desastre, ya que perdió a su madre y a su hermana, así como posteriormente a 2 de sus mejores amigos. Parrado no solo sobrevivió al accidente a pesar de recibir un fuerte golpe en la cabeza, sino que también pudo continuar con su vida, retomando un negocio familiar de ferretería. Además, llegó a competir en automovilismo en Sudamérica y Europa. Carlos Páez Rodríguez se acabó licenciando como técnico agropecuario y estuvo trabajando en ese campo durante varios años para posteriormente dedicarse al mundo de las relaciones públicas. Sin embargo, su labor más importante fueron sus charlas motivacionales, llegando incluso a escribir 2 libros. Roy Harley, quien se encargó de activar la radio, y gracias a él se tiene algunas fotografías del suceso, ya que portaba con él una cámara fotográfica. En la actualidad es ingeniero y se dedica a dar charlas a lo largo de todo el mundo. Pedro Algorta, inicialmente se mostraba poco para hablar de la tragedia, pero finalmente lo hizo a través de su libro Las montañas siguen allí. Antonio Vicentín fue otro de los miembros que optó por superar su tragedia a través de apariciones públicas, aunque por el camino sufrió varios reveses, por un divorcio, y en 1991 se quedó viudo de su segunda esposa y con 2 hijos a su cargo. Gustavo Cervino se encargó de preservar buena parte de las pertenencias de la tripulación y de animar a los supervivientes a comer para seguir adelante. También se animó a dar charlas motivacionales y dirige un negocio. Ramón Sabela fue uno de los últimos en incorporarse al vuelo porque sus amigos lo convencieron a última hora. A día de hoy es un empresario prestigioso, aunque inicialmente prefería mantenerse al margen por respeto a los familiares de las víctimas. Finalmente accedió a dar charlas como muchos de sus compañeros. Adolfo Strauch
inventó el sistema para derretir el hielo y conseguir así agua. Pero él pasó página del desastre y se marchó a vivir en el campo con su mujer, con la que tuvo 3 hijos. En aquel entonces, Adolfo viajaba con sus 2 primos. Daniel Fernández Strauch es ingeniero agrónomo y tiene una empresa tecnológica en Montevideo. Eduardo Strauch es un conocido arquitecto con 5 hijos. Ninguno quiere hablar del accidente. Álvaro Mangino sobrevivió a pesar de tener una pierna rota, pues Roberto Canessa consiguió recolocarle los huesos y le preparó un espacio para que pudiera recuperarse. En la actualidad está casado y aunque se mantiene al margen, es miembro de la junta del equipo de Rugby All Christians. Alfredo Delgado también sufrió daños en sus piernas y fue el único que al principio se atrevió a hablar de cómo habían tenido que comer la carne de sus compañeros, para posteriormente mantener un silencio absoluto. Terminó Derecho y abrió un despacho notarial, de los más prestigiosos en Uruguay. Se mantiene al margen de cualquier foco público. Roberto Franchois se casó, tuvo 6 hijos y se dedica a ser productor agropecuario en un rancho. Decidió mantenerse al margen de todo y no conceder entrevistas. Cameos en la película. En la película La Sociedad de la Nieve, que se estrenó en diciembre de 2023, también participan algunos de los supervivientes reales, como Fernando Parrado y Roberto Canessa, los 2 supervivientes que caminaron durante 10 días en busca de ayuda. Carlos Páez aparece en la película dando vida a su padre Carlos Páez Vilaró. Ramón Sabela, Daniel Fernández Strauch, Antonio Vicentín, Gustavo Cervino, Joaquín de Freitas Tulcati. Uruguay rinde también un respetuoso homenaje a las 45 personas que cayeron aquel 13 de octubre de 1972, en la que se puede ver un museo distribuido en 3 niveles. Cuenta con objetos originales, réplicas, maquetas, audiovisuales y otros recursos expositivos que permiten conocer, aprender y comprender sobre los distintos aspectos que conforman esta historia de la vida real, donde se puede ver prendas y cartas originales. El Museo de Gestión Privada lleva por nombre Andes de 1972 y está ubicada en la Ciudad Vieja de Montevideo, Uruguay. Esta trágica historia nos demostró la capacidad de supervivencia del ser humano y un milagro que sorprendió al mundo y que no dejará de sorprender jamás. Y así llegamos a la parte final de esta historia, historias que valen la pena conocer. Como siempre te digo, si aún no te has suscrito, te invito a suscribirte, darle like y compartir este video. Y si tienes alguna sugerencia en mente, déjamelo en los comentarios y puede que sea la próxima historia de película. Conmigo hasta el próximo video. Que tengas un buen día. Adiós. Así. Empezamos hoy. De todas las historias. Ya está.